Muy buenas noches para todos. ¿Me confirman el audio por ahí? Áudio, pessoal. ¿Alguien confirma o áudio? Muy bien, excelente. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Vamos a adelantar un poco nuestra clase del día de mañana para el día de hoy, para ya quedarnos liberados y para ustedes poderem curtir bem as férias. Tá bom, pessoal? Tá bom? Entonces vamos a adelantar un poco nuestra clase para que mañana ya estén totalmente liberados y puedan tener entonces una semana para poder descansar bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando sobre espacio pleural. Cuando habíamos iniciado las clases de aparato respiratorio, habíamos dividido las patologías en patologías que se van a producir dentro de los conductos de las vías respiratorias y la patología que se puede producir en el espacio pleural. Dentro de las patologías que nosotros ya estuvimos viendo en la parte del aparato respiratorio, estudiamos ahí asma, estudiamos EPOC, vimos la división general y hoy vamos a ver entonces los acometimientos que hay en el espacio pleural. Entonces, cuando nosotros hablamos de espacio pleural, por definición, tenemos que el espacio pleural es un espacio virtual. Esa es la definición de espacio pleural. Es un espacio virtual. Ahí nosotros tenemos un tejido seroso, que es la pleura. Y ustedes saben que todo tejido seroso tiene dos hojas, dos capas. Una hoja parietal que va a ser adherida a la fascia endotorácica y una hoja visceral que va a ser adherida directamente al pulmón. Entonces, estas dos hojas van a estar bien adosadas. Si alguien puede apagar su audio ahí. Audio. Muy bien, ahí creo que apagaron su audio. Muy bien, entonces, cuando nosotros tenemos ahí las dos hojas parietal y visceral, entonces realmente ese espacio no existe. Tienen que saber que hay una ínfima cantidad de líquido para poder producir los movimientos respiratorios, los movimientos del pulmón ahí. Hay en promedio de 20 a 30 centímetros cúbicos de líquido pleural para que el pulmón pueda realizar su trabajo. Pero tenemos que tener en cuenta de que ese espacio se puede tornar real. Y el espacio se va a tornar real en dos condiciones. Por un lado, si es que hay una extravasación de aire del pulmón al espacio pleural, entonces vamos a tener realmente un espacio pleural formado ahí. También podemos tener acumulación de líquido en el espacio pleural. También vamos a tener la formación de un espacio pleural. Entonces el día de hoy vamos a analizar dos entidades características que nosotros tenemos que conocer muy bien para poder darnos entonces en la práctica clínica con los pacientes que van a llegar aquí con un espacio real pleural formado. Entonces, la presencia de aire en el espacio pleural, ustedes saben que eso se llama neumotórax, y la presencia de líquido, eso se llama derrame pleural. Entonces, cuando tenemos líquido en el espacio pleural, eso se llama derrame pleural, hasta nosotros poder identificar qué líquido es lo que está ahí. Si es que tenemos agua en el espacio pleural, eso es lo más común que van a encontrar, presencia de agua, hidrotórax, en aquel paciente con insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Entonces, lo más común es encontrar ahí, entonces, extravasación plasmática en ese espacio pleural. Plasma. El plasma sanguíneo es lo que vamos a encontrar ahí. Eso es lo más común. Entonces, el hidrotórax, si el paciente presenta un traumatismo torácico, entonces ahí vamos a encontrar sangre. Si ahí hay un proceso inflamatorio, vamos a tener pus. Eso se llama piotórax o empiema pleural. Y también recordando que por detrás de la aorta está subiendo el conducto torácico que está llevando linfa con los ácidos grasos esenciales que fueron absorbidos entonces ahí por la cisterna del kilo o cisterna de Petket. Si hay una lesión del conducto torácico, vamos a tener una extravasación de linfa y de esos ácidos grasos en el espacio pleural, y a eso le vamos a llamar de
kilotórax. Entonces, las dos grandes entidades, los dos grandes acometimientos que podemos tener en el espacio pleural, o presencia de aire, neumotórax, o presencia de líquido, derrame pleural. Entonces eso vamos a estudiar uno por uno. Cuando nosotros hablamos de aire en el espacio pleural, eso se llama neumotórax. Neumotórax. Nosotros tenemos que conocer por qué una persona puede tener aire en ese espacio pleural. Entonces vamos a analizar aquí por qué una persona puede tener aire en el espacio pleural. Ya sabemos lo que es, luego tenemos que hacer la clasificación para poder entender por qué una persona va a tener ahí entonces aire. ¿Alguien quiere hablar ahí? Sí, puede preguntar. Muy bien, alguien parece que quería hablar. No, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Muy bien, entonces cuando nosotros tenemos aire, ya dijimos en el espacio pleural, eso se llama pneumotórax. Entonces tenemos un neumotórax, aire en el espacio pleural. Vamos a ver la clasificación para poder entender por qué ese aire puede estar ahí. Entonces una vez que esté instalado el aire ahí, el paciente va a estar en la puerta del hospital junto a nosotros para que nosotros podamos hacer ese diagnóstico. El diagnóstico de neumotórax es clínico. Y ustedes ya saben que el diagnóstico clínico se hace mediante la anamnesis y el examen físico. Entonces tenemos de gran importancia la anamnesis, conversar con el paciente, y dos, el examen físico. Y dentro del examen físico, ustedes saben que se hace la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. De esa forma, nosotros vamos a tener el diagnóstico clínico de neumotórax. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico de neumotórax, nosotros tenemos que certificar. ¿Y para qué hacemos esa certificación? Para poder comprobar realmente que es aire que está ahí. Entonces, se pide una radiografía simple de tórax póstero anterior al paciente. Con eso nosotros vamos a confirmar. Entonces vamos a confirmar la sospecha clínica mediante una radiografía. Y la radiografía también nos va a poder ayudar aquí para poder realizar la clasificación para poder tratar a nuestros pacientes, porque va a depender aquí de la clasificación para poder optar con el tratamiento. Vamos a ver varias clasificaciones que podemos tener y vamos a ver cuál es la clasificación más utilizada por aquí para nosotros poder realizar entonces ese tratamiento. Entonces, cuando yo tengo la sospecha clínica, diagnóstico clínico de neumotórax, voy a pedir una radiografía. Radiografía de simple de tórax póstero anterior. Aquí miramos una radiografía. Esta no es una radiografía normal. Justamente tiene un neumotórax aquí. Esto es el campo pulmonar del lado izquierdo. Esto es campo pulmonar del lado derecho. Entonces, vamos a mirar la radiografía de afuera hacia adentro. O también podemos hacer lo que se llama ABCDE para el estudio radiológico de la radiografía. Entonces, una de las formas es mirando de afuera para adentro y el otro es estudiando lo que es el ABCDE de radiología. Entonces, si miro aquí de afuera, esto que está acá son partes blandas. Aquí no observamos ninguna particularidad. Luego miramos aquí las costillas. Las costillas no se ven ninguna con una fractura costal. Aquí vamos a mirar, miren esto que se ve aquí, oscuro. Esto es la tráquea, no hay un desvío de tráquea aquí. Y luego tengo que mirar ¿qué cosa? Tengo que mirar ese campo pulmonar. Y ese campo pulmonar que voy a estar observando esta trama vascular. Entonces, pueden observar aquí esa trama vascular que se dirige hacia la periferia de la radiografía. No les dije de antemano, en la radiografía ustedes ven solamente dos cosas, o blanco o negro. Eso es lo que se ve en la radiografía. Blanco, nosotros vemos aquí el tejido celular se ve blanquecino, el hueso se ve blanco, líquido se ve blanco y el aire se va a ver en negro. La imagen blanca que se ve en la radiografía, a eso se llama
imagen radioopaca. Y la imagen negra se llama imagen radiolúcida. Entonces aquí, miren, esto blanquecino que estamos viendo aquí, estos son vasos sanguíneos que están llegando hacia la periferia. Esto se llama trama vascular. En una radiografía simple de tórax normal tenemos que ver aquí que haya llegado esa trama vascular bien hacia la periferia. De tal forma por aquí estamos mirando esta trama vascular, miren, no tiene una continuidad. Aquí no hay trama vascular, aquí no sigue la trama vascular, aquí no sigue la trama vascular, aquí no sigue la trama vascular. Y aquí tengo una línea, si nos fijamos detalladamente aquí vemos una línea. Esto es el pulmón del paciente, esto es el pulmón. Y por fuera aquí veo entonces de que no hay trama vascular. Y cuando yo no tengo la trama vascular en mi paciente, entonces identifico de que esto es aire que está atrapado en el espacio. Entonces con eso yo voy a hacer la confirmación clínica. Y tengo que hacer también la estadificación para poder tener el tratamiento entonces definitivo. Si yo tengo un pneumotórax grande en un paciente, el tratamiento va a ser mediante la inserción de un tubo de drenaje pleural. El pneumotórax pequeño no es necesario que el paciente se le inserte ahí un tubo. Nada más se interna al paciente, oxigenoterapia y terapia respiratoria. De esa forma se va a tratar. Muy bien, aquí miramos, aquí por el agrandamiento de la imagen, no se ve bien nítida la imagen, pero aquí se ve la trama vascular llegando y sin embargo aquí veo la bandeleta del pulmón, ahí. Y todo esto que está aquí, esto es aire. Esto es aire que está en ese espacio pleural y ahí está entonces el pulmón del paciente. Esto es un neumotórax. Entonces esto es un neumotórax grande ya. Tenemos que enseguida conocer la clasificación. Y la otra entidad que también vamos a hablar el día de hoy es el derrame. El líquido vamos a ver entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver blanquecino. Aquí por debajo tendríamos que tener esta estructura, esta forma, que tiene la forma de una V. Y esto es el receso costofrénico o costodiafragmático que hacia el lado derecho está totalmente velado. No hay receso costofrénico, sin embargo, veo una imagen blanquecina que me forma aquí una curva. Entonces se llama curva de Diamazou. Esta curva que está aquí es típico de un derrame pleural. Este es un paciente que está entonces con un derrame pleural del lado derecho, abarcando prácticamente todo el campo medio. Cuando ustedes ven en radiografía, esto es campo superior, aquí campo, hasta aquí sería campo superior, campo medio y el campo inferior. Tanto los dos del lado derecho como del lado izquierdo se dividen en 3 campos pulmonares. Esto prácticamente desde el campo medio está agarrando. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el lado izquierdo tiene 2 lóbulos, pero radiológicamente se divide así ambos como campo superior, aquí el campo medio y aquí el campo inferior. El derrame, el líquido siempre primeramente va a ir para abajo, y el aire tiende a irse hacia arriba. Por eso el neumotórax comienza a ocupar el aire aquí a nivel de la cúpula. Entonces aquí podemos tener de repente de que hay una acumulación mayor, como pudimos ver en esta radiografía aquí. Miren que aquí en la parte superior, aquí es donde tengo yo mayor cantidad de aire. Y aquí en la parte inferior ya menos. El aire tiende a irse hacia arriba y el líquido se va a ir por gravedad hacia la parte inferior. Entonces cuando nosotros hablamos de neumo, es aire que está ocupando el espacio pleural. Y el neumotórax se clasifica en 2. Está el neumotórax espontáneo y está el neumotórax adquirido. El neumotórax espontáneo se vuelve a clasificar en primario y secundario. Entonces, el paciente con un neumotórax espontáneo primario generalmente es aquel que ya tiene una malformación de nacimiento del pulmón. El pulmón ya suele tener una pequeña pelotita por encima.
Entonces, si yo coloco aquí el pulmón, entonces el paciente ya puede nacer con algún defecto de algunas que otras pelotitas por arriba, y eso se llaman bullas pulmonares. Si nosotros vemos así, pelotitas ahí por encima, eso es bulla, una bulla pulmonar que fácilmente puede romperse y el aire que está aquí va a comenzar a extravasar. Sin embargo, el secundario es porque hay una patología pulmonar previa. Por ejemplo, el paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su pulmón estaba sano, pero la hiperinsuflación generó la presencia de bullas, y eso es lo que le va a llevar. Muy bien. Entonces, eso es la diferencia. Aquí Bianca dice derrame puede ser exudado, ¿cuánto? Transudado. Así mismo, Bianca. Enseguida vamos a hablar de derrame y vamos a diferenciar cuando hablamos de un derrame exudativo y cuando hablamos de un derrame por transudado. Entonces, eso tenemos que saber diferenciar. Lo más común es insuficiencia cardíaca. Y esa insuficiencia cardíaca, entonces vamos a tener plasma. Eso va a ser un derrame transudativo, transudado. Rómulo, está con microfone. O Rômulo acho que ligou o computador aí e já foi para o churrasco. É isso aí, né, Rômulo? Rômulo, Desculpe, cadê o... professor. E aí, Rômulo? Já tá preparando a carninha aí para nós, Rômulo? Acaba a aula, eu tô indo por aí, rapaz. Daqui a pouco começa. Isso aí. Daqui a pouco acabamos aí. Vamos pular aí para sua casa. Muy bien, vamos a continuar entonces. Entonces tenemos el derrame el neumotórax espontáneo. Primario ya sabemos por una malformación pulmonar. Entonces, por la formación ya de unas bullas. Pacientes jóvenes, varones, generalmente longilíneos. Entonces, eso quiere decir pacientes altos y magriños suelen tener, entonces, esta malformación a nivel del pulmón. Y secundario va a ser por la presencia de alguna patología. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica suele generar mucho esto. El paciente entonces va a tener ahí alguna acumulación ahí de aire, porque ahí ese alveolo está totalmente hiperinsuflado y genera de repente alguna malformación en la periferia. Si hay esas bullas, recuerden que eso fácilmente se puede romper y al romperse vamos a tener extravasación de aire. Y luego tenemos el adquirido. Esto van a ver mucho en el hospital. El adquirido puede ser traumático. Recuerden que el accidente más común a nivel mundial es el accidente de moto. Si no llevamos la cabeza por delante, entonces la otra estructura que se golpea fácilmente es el tórax. Y ahí es donde el paciente puede tener una fractura costal y perforar el pulmón y va a haber una extravasación de aire. Eso se llama neumotórax adquirido traumático. Y luego tenemos el iatrogénico. Aquí es donde nosotros somos los protagonistas. Entonces, los médicos son los protagonistas, son los causantes del neumotórax adquirido iatrogénico. Y van a decir, ¿cómo es que nosotros vamos a causar neumotórax? No es porque queremos hacer, nadie quiere generar alguna lesión en otra persona. Generalmente, ¿verdad? Generalmente nadie quiere machucar a otra persona. Entonces nadie quiere golpear a otra persona. Pero aquí nosotros de repente tenemos la necesidad de realizar algunos procedimientos que tienen alguna complicación. Y dentro de los procedimientos que tienen una complicación, y como complicación es el neumotórax, es el principal, entonces está la inserción de catéter venoso central. O sea que la inserción de un catéter venoso central tiene como complicación. Recuerden que la mayoría de los catéteres venosos central se colocan ahí por debajo de la clavícula, en la vena subclavia, para que vaya ese catéter directamente implantado en la aurícula del lado derecho. Entonces, durante el procedimiento, lo que puede hacer el médico es que de repente introdujo un poco más la jeringa del catéter aquí, y lo que causó es perforó el vaso sanguíneo y con eso llegó a tocar el pulmón. Y eso va a hacer de que el paciente presente un neumotórax.
o de repente ese paciente aquí, este médico aquí no acertó el vaso sanguíneo, o el paciente de por sí ya tiene una anomalía, una malformación anatómica del vaso sanguíneo, de repente está un poco más desplazado de su sitio y al insertar, entonces perfora el pulmón. Y cuando perfora el pulmón, entonces el pulmón sabemos que es un globo que está cargado de aire. Entonces lo que hizo el médico fue generar una punción pulmonar sin querer y hubo una extravasación. Por eso, toda inserción de catéter venoso central subclavio, por más experiencia que tenga el médico, después de la inserción de ese catéter venoso central, está obligatorio realizar una radiografía de tórax para descartar un neumotórax adquirido iatrogénico. Entonces, después de realizar la inserción del catéter, siempre se tiene que hacer una radiografía de tórax. La otra condición es cuando de repente se va a hacer una toracocentesis, punzar el espacio pleural para obtener muestra del líquido, para poder nosotros certificar qué es el líquido que está ahí adentro. Y de repente puede entrar más la jeringa y justamente punzar el pulmón. O el líquido es ínfimo, mínima cantidad. Entonces hacen a ciegas o hacen guiado por una ecografía o por una tomografía y sin querer introducen de más y punzan. Eso se llama entonces iatrogenia. Entonces el médico aquí es el causante del neumotórax adquirido de forma iatrogénica. Entonces eso tenemos que conocer, que el neumotórax se va a clasificar básicamente en dos: espontáneo y en adquirido. Espontáneo tenemos entonces primario y secundario, y el adquirido, el traumático y el iatrogénico. El cuadro clínico que va a tener el paciente es dolor, dificultad para respirar y tos seca. Ese es el cuadro clínico que va a tener mi paciente. Muy bien, y dentro de lo que es el diagnóstico, dijimos que el diagnóstico se hace de forma clínica. El diagnóstico de neumotórax es clínico. Tenemos nosotros la anamnesis y el examen físico. Y dentro del examen físico, ustedes ya saben que tenemos 4 parámetros para evaluar: inspección, palpación, percusión y auscultación. Eso es lo que tenemos en el examen físico. Entonces miremos aquí, el examinador está mirando al paciente. Si tenemos un paciente con neumotórax, aire que está ocupando el espacio pleural, entonces de este lado, prácticamente si no hay pulmón, el paciente no va a poder realizar una expansibilidad torácica. Entonces cuando le pedimos para que inspire, entonces si no realiza de un lado, vamos a suponer de este lado no está realizando la expansión porque no tiene pulmón, entonces nosotros vemos una disminución de la expansibilidad torácica unilateral, porque generalmente tenemos un neumotórax unilateral. Un lado donde hay pulmón expande bien y el otro lado no se expande. A la palpación, ¿qué es lo que se hace a la palpación? Miren aquí, la examinadora coloca la mano sobre el tórax del paciente y le pide para que inspire. Si es que hay pulmón a la inspiración. Cuando inspira, se insufla el pulmón, entonces se tienen que levantar ambos campos aquí. Entonces, aquí el hombro izquierdo y derecho, si hay pulmón, se va a levantar. En la base también, pero si no hay pulmón, no se va a levantar. Entonces, de esa manera, con la palpación, nosotros podemos confirmar también que hay una disminución de la expansibilidad. Una mano se levanta y la mano no se levanta la otra porque no hay pulmón. Y algo importante para evaluar también con la palpación son las vibraciones vocales. Esto nosotros decimos en la práctica, colocamos la mano y le decimos al paciente que diga 33. Al decir 33, entonces tiene que el pulmón estar vibrando ahí. Eso se siente en la mano. Si no hay pulmón, porque hay aire ocupando ese sitio o hay líquido ocupando ese sitio, no vamos a tener ahí obtenidas las vibraciones vocales. Entonces, el paciente ahí a la palpación hay una ausencia de vibración vocal. Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos la percusión. Por un lado, vamos a colocar los deditos sobre el tórax
y por otro lado vamos a tener el dedo con el cual vamos a hacer la percusión. Entonces, si es que yo tengo aquí el tórax con una conformación normal y hago esto, recuerden que el pulmón está cargado de aire. El ruido característico que hacemos a la percusión, eso se llama sonoridad. Sonoridad. Es una cajita que tiene aire, pero sin embargo, cuando explota el globo, sale el aire y la caja queda más grande. Si la caja queda más grande, al golpear levemente, el ruido va a ser mucho más grande porque ya tenemos gran cantidad de aire en ese espacio pleural. Entonces, a la percusión, el paciente tiene el famoso hipersonoridad o hipertimpanismo. Eso es lo que se va a presentar ahí en la percusión. Muy bien. Si no tengo pulmón, a la auscultación no se va a escuchar el murmullo vesicular. Entonces hay una ausencia de murmullo vesicular. Entonces, cuando nosotros hablamos de neumotórax, diagnóstico clínico. Y esto pueden anotar porque el día de mañana en algún examen le va a servir. Triada de Galliard. Triada de Galliard es la triada clásica clínica para diagnóstico de neumotórax. ¿Cómo se hace el diagnóstico de neumotórax? Diagnóstico clínico. ¿Cuál es la triada que se utiliza? Triada de Galliard. Galliard. Tenemos inspección, palpación, percusión y ocultación. Vamos a sacar uno, el primero, que es la inspección. Y ahí me quedan solamente tres. Me queda la palpación, me queda la percusión y me queda la auscultación. Ahí tengo para la triada. A la palpación, entonces hay ausencia de vibración, no vibra. A la percusión hay timpanismo o hipersonoridad o hipertimpanismo, como le llaman en algún libro. Y en la auscultación tenemos ausencia de murmullo vesicular. Esa es la triada diagnóstica de pneumotórax. ¿Cómo hacemos diagnóstico clínico? Hacemos la anamnesis y hacemos el examen físico. El examen físico, triada de Galliard. Tenemos el diagnóstico clínico. ¿Qué hacemos después de tener el diagnóstico clínico? Confirmar. ¿Cómo vamos a confirmar? Vamos a confirmar solicitando una radiografía simple de tórax póstero anterior y ahí vamos a ver entonces la presencia de aire en el espacio pleural. Y una vez que vemos la presencia de aire, tenemos que clasificar ese neumotórax por el tamaño. Y la clasificación más utilizada aquí, en el Brasil también está la clasificación que se utiliza, se llama clasificación de De la Torre. ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Qué nosotros vamos a hacer? Miren, nosotros tenemos aquí una radiografía. Tenemos una radiografía. Y vamos a trazar una línea imaginaria. Aquí, miren, una línea imaginaria. Por la región medioclavicular. Si vemos que el pulmón está por afuera, miren, si vemos que el pulmón está por afuera, esto se llama neumotórax grado 1. Si el pulmón coincide con la línea medioclavicular, esto se llama neumotórax grado 2. Y si está por dentro de la línea medioclavicular, como vemos aquí, esto se llama neumotórax grado 3. Entonces la clasificación de De la Torre clasifica al neumotórax en 3. Neumotórax grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es cuando veo el pulmón por fuera de la línea medioclavicular. El grado 2 es cuando coincide con la línea medioclavicular y grado 3 por dentro. Miren, ahí hay un colapso pulmonar completo. Entonces, esta es la clasificación más utilizada. Ahora, ya sé el mecanismo, sé la fisiopatología de producción, sé la clasificación y una vez que tengo todo esto, tengo que tratar. El tratamiento va a depender dependiendo de la clasificación. Si tenemos un neumotórax grado 1, el paciente, dijimos ya, se interna, oxigenoterapia y fisioterapia respiratoria. Si tenemos un neumotórax grado 2 y grado 3, el paciente se interna, se tiene que hacer la inserción de tubo de drenaje. Es internación, oxigenoterapia, inserción de tubo de drenaje pleural y fisioterapia respiratoria. Eso es lo que va a hacer. Algunas escuelas
facilitan más porque la dividen en dos. Por ejemplo, el colegio americano lo divide en neumotórax pequeño y neumotórax grande, porque el tratamiento es lo mismo. Si ustedes tienen un neumotórax grado 2 y grado 3, inserción de tubo, entonces los americanos no se complican. Aquí el vértice, miren, si mide menos de 3 centímetros, eso se llama neumotórax pequeño. Entonces, internación, oxígeno y terapia respiratoria. Sin embargo, aquí el ápice, si mide más de 3 centímetros, a eso ya se le llama de neumotórax grande. Entonces, el tratamiento va a ser inserción de tubo de drenaje pleural. La escuela británica, la sociedad británica, en vez de trazarla aquí arriba, lo que hace es con una línea imaginaria aquí por la caja torácica. Si la línea está, miren, a 2 centímetros, no sobrepasa los 2 centímetros, entonces es un neumotórax grado 1. Si sobrepasa los 2 centímetros, ya se llama neumotórax grado 2, o mejor dicho, si no sobrepasa, neumotórax pequeño, y si sobrepasa, neumotórax grande. También se clasifican dos porque el tratamiento es el mismo. El pequeño es el grado 1. El grande es grado 2 y 3. Entonces, el grado 2 y 3 siempre va a ser el mismo. Entonces, el colegio americano y la sociedad británica básicamente tienen el mismo esquemita aquí, pequeño y grande. A diferencia que el americano tiene aquí el vértice pulmonar, estudiando, el margen es 3 centímetros menos pequeños, menos es pequeño y más de 3 es grande. Y el colegio británico tiene aquí 2 centímetros de la pared lateral. Ya la sociedad española la divide en parcial, completo y total, como un grado 1, grado 2 y grado 3. Lo que más se utiliza y lo que ustedes tienen que conocer, entonces, es el de la clasificación desde la torre. Grado 1, grado 2 y grado 3. Tratamiento. El pequeño vamos a internar oxígeno y terapia, y el grande vamos a colocarle tubo. Ese es el tratamiento. Y ahí vemos entonces, miren, el tubo de drenaje pleural. Nosotros vamos a hacer una incisión en el quinto espacio intercostal, línea media axilar. Ahí se hace la incisión. Ahí vean, se hace la incisión, y la incisión tiene que entrar un dedo, que es prácticamente el tamaño del tubo. Ahí entra un dedo en la incisión que hicimos en el espacio. Miren, aquí tenemos la costilla inferior y la costilla superior. Siempre se busca el borde superior de la costilla inferior. Nunca se busca el borde inferior de la costilla superior, porque arriba está el paquete vasculonervioso, que de repente, si nosotros hacemos la incisión en el borde inferior de la costilla superior, podemos tener una lesión del paquete vasculonervioso subcostal. Entonces, entramos aquí, en el borde superior de la costilla inferior. Ahí se introduce un dedo, y miren, ahí se va a pasar el tubo de drenaje. Este tubo se dirige hacia atrás y hacia arriba, donde más vamos a tener la acumulación de ese aire. Y miren que tenemos un extremo del tubo en el tórax del paciente, y otro extremo del tubo se va a ir a un frasco que se llama frasco de Bulau. En este frasco vamos a ver que el otro extremo del tubo, miren, esto no tiene una comunicación con el exterior. Directamente se introduce en el frasco, y ahí hay la otra porción, quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal, línea media axilar. En el libro dice quinto, sexto espacio intercostal. Muy bien, entonces entre el quinto y el sexto, ahí pueden hacer. Lo más utilizado es quinto. Muy bien, aquí miren, entonces esto es mi otra porción del tubo, y esto tiene que sumergirse. Se coloca 500 ml de suero fisiológico. Pregunta, ¿por qué se coloca 500 ml de suero fisiológico?
Porque colocando 500 ml de suero fisiológico en el frasco de Bulau, ahí tenemos que el tubo está sumergiendo los 2 centímetros que tiene que ingresar o sumergirse ese tubo. Entonces, tiene que sumergirse 2 centímetros. 2 centímetros. Y al colocar 500 ml de suero fisiológico, ahí vamos a tener que se va a sumergir. Entonces, aquí el agua va a generar una presión negativa que es por donde va a estar saliendo el aire, y ahí vamos a ver que se van a formar burbujas. Y si hay una oscilación del tubo y si hay el burbujeo que estamos mirando aquí, eso es indicativo de que está funcionando el tubo, está saliendo ese aire, y el aire va a salir aquí por otro componente que tiene, aquí el frasquito, que no está este extremo conectado al agua. Sin embargo, aquí entra el aire y miren, esto sale por ahí. De esa forma va a salir. Entonces, en un sentido unidireccional, el aire va a salir. El aire que estaba en el tórax del paciente, mediante este flujo unidireccional, va a salir. Esto tiene una válvula que impide de que salga el aire por este sitio. Entonces, cuando comienza a burbujear, aquí se forma el aire y va a salir por el otro extremo del otro tubito que va a tener entonces ese frasco. Muy bien, aquí podemos observar, miren que esto no tiene que tener una comunicación con el exterior. Se introducen los 2 centímetros, ahí se ven las burbujitas. Aquí tenemos la otra partecita importante por donde va a salir ese aire. Algo importante también a tener en cuenta, este frasco tiene que estar a 80 centímetros por debajo del tórax. Por eso aquí ustedes ven que la gente que tiene un tubo está con este frasquito, de repente está caminando con el tubito y el frasco ahí por debajo. ¿Qué pasa si es que eleva el frasco por encima del nivel del tórax? El aire que está aquí muy probablemente vaya a la caja torácica y va a llenar de agua entonces ese espacio pleural. Entonces el frasco se va a colocar por debajo. Ahí está el sentido unidireccional. 2 centímetros. Dice, ¿cuántos centímetros se introduce? Profe, ¿cuántos centímetros se introduce el tubo por la caja torácica? Esto ya es aquí, aquí es tu pregunta. Y unos 5, 6, 7 centímetros más o menos, Rómulo, es lo que entra. El tubo tiene que dirigirse hacia atrás y hacia arriba. Hacia atrás y hacia arriba. Cuando nosotros vemos que todo está conectado y todo está trabajando bien, ahí entonces es confirmatorio de que está saliendo el aire en ese espacio, de ese espacio pleural. Ahora, ¿cuándo se saca el tubo? El tubo se va a sacar siempre y cuando este frasco ya no tenga función. Cuando no haya oscilación y ya no haya burbujeo. Ahí es donde nosotros vamos a tener de que aquí ya se va a tener que retirar el tubo, porque ya el pulmón retornó a su normalidad y ya salió todo el aire que estaba atrapado en el espacio pleural. Ahí es indicativo ya de sacar. Entonces ahí el sistema cerrado de Bulau, entonces la más larga está sumergida por un extremo unos 2 centímetros, como dijimos. 2 centímetros. Y por el otro está conectada al paciente. La varilla más corta está abierta a la atmósfera sin que toque el agua. Esa es la varillita que mostramos ahí. Tenemos que ver la oscilación y el burbujeo y el frasco a 80 centímetros. Entonces, de esta manera nosotros vamos a estar tratando un neumotórax grande mediante la inserción de un tubo de drenaje pleural. Muy bien, eso sería neumotórax. Y el otro asunto que vamos a ver también, el acometimiento que se puede producir en el espacio pleural, se llama derrame pleural. Derrame pleural. Y cuando nosotros hablamos de derrame pleural, es la presencia de líquido. La presencia de líquido en el espacio pleural. Y de lejos, la principal causa para que haya líquido en el espacio pleural es una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca, una falla de bomba izquierda, cuando el ventrículo no puede eyectar la sangre
entonces automáticamente ahí se va a retener sangre. La aurícula quiere desembocar su contenido al ventrículo, pero no puede porque encuentra sangre que todavía no fue eyectada por ese ventrículo. Entonces, esto se sobrecarga de forma retrógrada hasta que llegue hasta la función del pulmón, y ahí esos vasos, esas venas pulmonares, lo que hacen es dilatar al máximo. Entonces, al dilatar al máximo, al no poder aguantar más esa presión, ustedes saben de que los vasos tienen fenestras, los capilares tienen fenestras. Entonces, cuando hay un aumento de presión dentro de ese vaso sanguíneo, la sangre que está ahí, entonces ese líquido va a comenzar a atravesar esas fenestras de los capilares. Y ahí el líquido va al intersticio, el líquido puede ir al alveolo, pero antes de eso, entonces aquí el pulmón puede recibir una ayuda, y puede recibir una ayuda justamente del espacio pleural para poder ir acumulando líquido en ese espacio pleural para evitar un edema agudo de pulmón. Entonces, para evitar un edema agudo de pulmón, el pulmón recibe una ayuda del espacio pleural que comienza a retener líquido. Eso se produce porque hay un aumento de la presión de las venas pulmonares y hay una extravasación. Esa es la principal causa. Insuficiencia cardíaca, entonces extravasación plasmática. Eso es de lejos la principal causa de tener derrame. El derrame en la insuficiencia cardíaca generalmente es bilateral, los dos lados, tanto el lado derecho como en el lado izquierdo. El derrame en donde más hay acumulación va a ser el lado derecho, porque es el que tiene mayor cantidad de vasos sanguíneos, tiene mayor sistema de drenaje, el lado derecho, por la mayor cantidad de vasos, y ahí es donde más va a guardar el líquido. Entonces, de lejos, la principal causa de derrame es la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿por qué podemos tener también derrame? Derrame podemos tener porque falta alguien que está regulando que el líquido quede dentro de ese vaso sanguíneo. Y ustedes recuerdan de que quien está regulando la presencia del líquido intravascular es la proteína. Y la proteína que regula eso es la albúmina. La albúmina es la que genera la presión osmótica, es la que retiene el líquido ahí adentro, de tal forma en aquellos pacientes que tienen problemas de proteína, hipoproteinemia, hipoalbuminemia, entonces menor cantidad de proteína en el intra, entonces vamos a tener la distribución en el intravascular como en el extravascular de la misma concentración. Eso se va a equilibrar. Eso quiere decir que el líquido va a comenzar a extravasar y va a formar edema. Entonces, dentro de este derrame, para evitar un edema de pulmón, el líquido también se va en el espacio pleural. Entonces, deficiencia de proteína. Aquellos pacientes hepatopatas fácilmente tienen derrame pleural. Aquellos pacientes que tienen problema con los podocitos, daño podocitario, eso hace filtrar proteínas. El riñón sirve de filtro para dos cosas: los glóbulos rojos y las proteínas. Glóbulos rojos no tiene que pasar el filtrado y las proteínas tampoco. Si está dañado el capilar sanguíneo, va a extravasar glóbulos rojos, el sistema renal. El paciente va a orinar glóbulos rojos, va a orinar sangre. Eso se llama síndrome nefrítico. Y el paciente también, si es que tiene problema de los podocitos, deja pasar proteínas. Eso se llama síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, el paciente puede tener entonces aquí un cuadro de hipoproteinemia. También déficit, aquellos pacientes con estado de desnutrición, principalmente el kwashiorkor, desnutrición por kwashiorkor, entonces es déficit proteica. Paciente tiene ¿qué cosa? Tiene baja proteína y tiene edema entonces por el cuerpo. Fácilmente hacen derrame en el espacio pleural. Entonces eso es
la causa por la cual se puede tener. Ahora, vamos a analizar por qué podemos tener también líquido en espacio pleural. Proceso inflamatorio. Proceso inflamatorio. Se dañó el vaso sanguíneo. Se dañó por un proceso inflamatorio. ¿Qué hace el proceso inflamatorio? Aumenta la permeabilidad vascular y al aumentar la permeabilidad vascular, entonces van a salir células y va a salir el líquido ahí. Y ahí es donde nosotros podemos tener componente proteico dentro de ese espacio, lactato de deshidrogenasa, y podemos tener microorganismos en ese espacio. Ahí es donde se va a formar el piotórax. Si es que se rompe un vaso sanguíneo, como dijimos hace rato, si yo quiero hacer una inserción de tubo y fui a buscar el borde inferior de la costilla superior, puedo dañar un vaso sanguíneo. Y si se daña ese vaso sanguíneo, va a caer sangre. Y la sangre tiene plasma y tiene célula. Va a caer líquido en el espacio pleural. Entonces vamos a tener hemotórax. También es entonces una forma de producir ese líquido en ese espacio pleural. El contenido de absorción de ácidos grasos va por el conducto torácico. Una lesión del conducto torácico extravasa linfa en el espacio pleural y tenemos nosotros la formación de un quilotórax. Muy bien. En la semiología, ¿qué vamos a tener? Casi similar a lo que tenemos en el neumo, hay una disminución de la expansibilidad porque hay acúmulo de líquido en un hemitórax, entonces eso disminuye. En el caso de la insuficiencia cardíaca, generalmente es bilateral y hay acúmulo en las bases. Ahí es donde vamos a tener mayormente acumulación de líquido. Muy bien. Inspección disminuye la expansibilidad torácica. Palpación disminuye la expansión y no hay vibración vocal porque está ocupado por líquido. A la percusión, aquí es la diferencia. Aquí es la grande diferencia que tenemos del neumotórax. Aire, sonido timpánico. Líquido, vamos a tener un sonido macizo. Matidez es lo que se va a percutir. Y en la auscultación, si hay aire, no hay murmullo vesicular, y si hay líquido tampoco. Siempre que esté ocupado el espacio pleural, no vamos a tener ese murmullo vesicular ahí. Eso es lo que tenemos nosotros en la semiología. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos el líquido ahí, nosotros, si es que tenemos un paciente que conocemos la causa de base, por ejemplo, lo más común es insuficiencia cardíaca. Si es que tienen ustedes un paciente con insuficiencia cardíaca y el derrame no es muy grande, no es muy significativo, no se trata el derrame pleural. Lo que se trata es la enfermedad de base que tiene el paciente y de esa forma va a compensar, se va a reabsorber. Pero hay condiciones en las cuales nosotros tenemos que estudiar el líquido que hay ahí. En el derrame pleural por insuficiencia cardíaca, ustedes generalmente no van a hacer una toracocentesis diagnóstica, que es una punción en el espacio pleural para diagnosticar el líquido que está ahí. Si tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué líquido es lo que va a tener ese paciente ahí? No va a ser Coca-Cola, ¿verdad? Entonces va a ser plasma. Entonces, cuando el paciente tiene un derrame muy grande, no se hace toracocentesis diagnóstica en ese caso. Se hace terapéutica. Se va a sacar esa cantidad de exceso de líquido. Pero hay casos donde el paciente tiene derrame, no sabemos la patología que tiene y nosotros tenemos que estudiar. Entonces tenemos que hacer una toracocentesis diagnóstica. Y la toracocentesis diagnóstica se realiza cuando tenemos un derrame clínicamente significativo de causa no conocida. El paciente tiene, voy a darle un ejemplo, imagínense ustedes, se hacen una radiografía al azar o de repente se hace
una buena anamnesis, un buen examen físico y se constata que hay derrame. Y ustedes son aparentemente sanos. No tenían por qué tener derrame. Entonces, si es que ustedes son aparentemente sanos, no tenían por qué tener derrame, tenemos que saber por qué se está formando el derrame. Y para nosotros saber, tenemos que saber qué líquido se está acumulando ahí. Entonces, hay criterios para nosotros realizar la toracocentesis diagnóstica. Derrame clínicamente significativo. ¿Cuál es el derrame clínicamente significativo? Cuando nosotros le agarramos al paciente y le colocamos aquí, ahí está de pie, ahí está el diafragma. Esto sería el diafragma. Entonces, para yo evaluar un derrame clínicamente significativo, tengo que colocarle al paciente en decúbito lateral. Así le voy a colocar al paciente, en decúbito lateral. Si aquí nosotros vemos acumulación de líquido, ahí generalmente no se tiene que observar esa acumulación de líquido en una radiografía lateral. Si veo líquido aquí, para algunos libros dice 1 centímetro, otro libro dice 10 milímetros, es la misma cosa. Entonces, si tenemos presencia de derrame de una causa desconocida, que en la radiografía lateral llegue a los 1 centímetro, es indicativo para realizar la punción. Si es menos de eso, van a perder de balde su tiempo. No tiene indicación para realizar toracocentesis diagnóstica. No tiene indicación. El paciente no se puede colocar en decúbito lateral. Entonces vamos a hacer la excepción. Miren aquí. Aquí tenemos el paciente, vamos a suponer que está de pie. Aquí tenemos el receso costodiafragmático. Entonces me dice la teoría que si el derrame sobrepasa la cúpula diafragmática, ahí, probablemente si le colocamos en decúbito lateral, este paciente va a tener aquí probablemente mayor o igual a 1 centímetro de derrame. Entonces, esto es indicativo de realizar una toracocentesis diagnóstica. Tenemos que saber por qué está haciendo derrame. Recuerden que las pleuras en ningún momento se comunican una con la otra. No hay comunicación pleural. No puede pasar de un lado al otro. Muy bien. Entonces, de esa forma tenemos la toracocentesis diagnóstica. Usamos y ¿qué puede venir en ese líquido? Puede venir líquido sanguinolento, puede venir un líquido citrino, puede venir un líquido transparente, ahí puede venir pus, ahí podemos tener humos, ahí puede ser blanco o ahí puede ser sangre. Entonces hay características de líquido. Muy bien. Todo mundo de costas para mim, eu estou adorando. Seus mal educados. Denise, microfone. Eu tenho aula até essa hora. Agora, como ele grava, eu vou assistir. Denise, microfone. Denise, começou a balada, Denise, por aí. Começou a balada, né, Denise? Já começou a festa. Doutor, a casa está cheia. Desculpa. Meu Deus, já começou a festa por aí. Já começou a festa por aí, isso aí. Meu Deus. Peraí, calma. Ela ligou o microfone, todo mundo falando. Depois, quando ela ia falar, apagou o microfone e começou a falar. Meu Deus, como é que pode, né? Muy bien, ya vamos a terminar, Danilo, ya vamos a terminar. Vamos a hablar algo muy importante aquí y luego ya terminamos. Ya estamos terminando. Después ya se van a liberar. Ya se van a liberar de fisiopato, van a descansar. Uma semana da matéria mais chata que vocês têm, fisiopatologia, né? Mas fazer o quê? Coisa da vida. Temos que dar a matéria e temos que passar, né? Muy bien. Excelente. Entonces, aquí podemos ver las características de esta forma. Si viene sanguinolento, entonces puede ser neoplasia, trauma o accidente de punción, citrino,
tuberculosis o un proceso de malignidad. Transparente es transudado. Si hay pus, eso se llama empiema pleural o piotórax. Si hay grumos, eso puede ser un derrame pleural paraneoplásico a consecuencia de un tumor, ya sea primario o secundario, en el espacio pleural. Blanco, si me viene un líquido lechoso, eso es indicativo de quilotórax. Y un líquido rojo, rutilante, eso es sangre. Entonces, una vez que nosotros realizamos la punción, vino el líquido. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que diferenciar? Saqué el líquido y tengo dudas con el líquido. Y lo primero que tenemos que diferenciar es uno. O es transudado o es exudado. Entonces, para nosotros diferenciar si es transudado o si es exudado, eso se va para citoquímico. Y hay unos criterios que se llaman criterios de Light. Entonces, fue un médico que realizó estos criterios para poder decir entonces o es transudado o es exudado. Se utilizan básicamente dos cosas aquí. Dos cosas de manera principal. Varias aparecen en el criterio de Light, pero dos es lo que ustedes tienen que conocer muy bien. Lactato deshidrogenasa y la proteína. Lactato deshidrogenasa y la proteína. Entonces, vamos a hacer para diferenciar si es transudado o exudado citoquímico. Si de repente vemos una coloración amarillenta, muy probablemente sea exudado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer estudio bacteriológico. Entonces eso ya se va para bacteriología para que me diga qué microorganismo pueda estar ahí, hacer cultivo de esos gérmenes para yo poder optar con el tratamiento. Y si tienen sospecha que es una neoplasia, entonces eso se va a citológico para poder entonces realizar el estudio más a detalle de las células que vamos a tener nosotros en ese líquido. En ese caso se hace la muestra con 50% diluido con alcohol rectificado. Muy bien, dentro del criterio de Light, tenemos nosotros lactato deshidrogenasa y la proteína. Dos cosas. Y podemos evaluar de tres maneras. Entonces, primero, realizamos la punción. Voy a colocar otra vez aquí mi dibujito. Voy a colocar aquí el pulmón. El pulmón estaría aquí, ¿verdad? Así, ahí. Y el pulmón estaría ahí. Ahí. Y ahí. Y el líquido se está acumulando aquí. Entonces, este líquido que se está acumulando aquí, yo voy a hacer una toracocentesis diagnóstica. Hago una punción. Ahí hice la punción. Ahí. Para quien no entendió el dibujo, esa es una seringa, ¿está bien? Esa es una seringa aquí que entró en el espacio pleural y ahí va a salir el líquido en la jeringa. Entonces, tenemos el líquido de la punción aquí en la jeringa. Por otro lado, tenemos que agarrar el brazo del paciente y ¿qué vamos a hacer con otra jeringa? Vamos a introducirla en una vena y vamos a punzar ahí la vena de ese paciente. Y vamos a tener sangre venosa aquí. Y vamos a estudiar el suero de la sangre. Entonces vamos a hacer nosotros la relación. Tengo el líquido de punción y tengo el suero sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Light? Si es que yo tengo una persona que no tiene una lesión del endotelio, entonces no tiene por qué, voy a colocarle aquí P de proteína, ni LDH, lactato deshidrogenasa, pasar. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio,
Ahí es donde pasa la lactato deshidrogenasa y pasa la proteína. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lai? Comparó el líquido pleural con el suero plasmático. Si hay un proceso inflamatorio, obviamente aquí pasa lactato deshidrogenasa y pasa proteína. Entonces, él estudió los dos líquidos y evaluó los dos parámetros. Entonces, tenemos aquí, miren, cuando nosotros hablamos de transudado prácticamente no tiene lactato y no tiene proteína. Entonces, cuando nosotros tenemos, vamos a evaluar aquí. Vamos a evaluar. LDH, lactato deshidrogenasa. Si hay mucha lactato deshidrogenasa, más del 60%, aquí, vamos a colocar, aquí estamos evaluando. Vamos a suponer que tenemos número redondo, 10 de lactato deshidrogenasa. Y en el líquido de la toracocentesis, entonces, con relación al plasma, se encontró que hay 7. En el plasma sanguíneo hay 10. Y en el líquido de la toracocentesis se encontró 7. Entonces, esto es 70%. Esto sería 0.7. Entonces, aquí, si yo tengo mayor de 0,6 con la relación del líquido de la punción con el líquido plasmático, eso es exudado. Lo mismo sucede con la proteína. No tiene por qué la proteína pasar el filtrado capilar. Si hay un problema inflamatorio, va a pasar la proteína y vamos a tener mayor cantidad proteica. Entonces se hace una relación del líquido de la punción y del suero sanguíneo. Si viene más del 50%, vamos a suponer que en el líquido plasmático hay 100 de proteína, y en el líquido de la punción me viene 60. Eso es 60%. Si viene más del 50% de proteína con relación al plasma, entonces nosotros tenemos un exudado. Y cuando hablamos de exudado es consecuencia de un proceso inflamatorio, daño del capilar, y va a extravasar LDH, va a extravasar proteína, va a extravasar microorganismos y va a haber producción purulenta. Eso es exudado. Ahora vamos a suponer que ustedes van a una recorrida médica y tienen un paciente con derrame pleural. Hicieron la toracocentesis, pero se olvidaron de realizar la punción en el vaso sanguíneo. Entonces ahí van a decir, el doctor, el jefe quería saber esto, ahora me va a matar. Si ustedes hicieron la toracocentesis, entonces pueden salvarse aquí porque están continuando en clase, ¿verdad? Entonces se van a salvar. Entonces tenemos el líquido LDH, líquido de la punción. Van a mirar el valor de referencia del laboratorio. Vamos a suponer que el laboratorio dice de que tiene que haber nada más 180. Tiene que haber 180 ahí de lactato deshidrogenasa. Entonces aquí, miren, ese es el valor de referencia. Entonces vamos a dividir en 3. Aquí. Entonces esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3. Entonces aquí sería 60, y aquí sería 60, ¿verdad?
Si yo tengo 120, serían 2/3. Y vamos a suponer que en la muestra de la toracocentesis, ustedes tienen de que vino 130 de lactato deshidrogenasa. Entonces, 130 de lactato deshidrogenasa en el líquido de punción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mira el valor de referencia del laboratorio y comparamos. Si supera los 2/3, miren, si supera los 2/3 del límite de la normalidad, esto me va a dar el laboratorio ahí, le va a decir a ustedes, esto es lo que tenía que ver en el plasma sanguíneo, pero ustedes no tienen por qué se olvidaron de pedir. Entonces ahí ustedes solamente con la lactato deshidrogenasa comparando. Si viene más de 2/3 del límite de la normalidad del suero, entonces eso es transudado. Vamos a suponer que dice que tiene que haber 180 en el suero plasmático. Y ustedes tienen 100. 100 es menos que 2/3. Entonces eso es transudado. Entonces van a tener aquí, van a tener que diferenciar el líquido. Ese líquido van a tener que diferenciar de exudado y transudado. El transudado es extravasación de plasma, es solamente agua ahí. Y el exudado es un proceso inflamatorio que hay extravasación de LDH, hay extravasación proteica, hay extravasación de células y microorganismos en ese espacio. Muy bien, aquí un ratito se trabó mi mouse. Voy a sacar esto creo que ya es el último. Ahí, muy bien. Esa es la diferencia. Entonces, mediante estos criterios, que son llamados de criterios de Lai, el citoquímico, nosotros vemos si es transudado o exudado. Transudado, líquido plasmático, exudado es un líquido inflamatorio. Y como pueden ver, hay otras cosas que se evalúan en los criterios de Lai, pero estos dos, si ustedes manejan bien, no van a tener ahí dificultad el día de mañana. Por ejemplo, bilirrubina, por ejemplo, colesterol también son otras cosas que se evalúan. Pero lactato deshidrogenasa y proteína, con eso ustedes resuelven su problema. Hay casos donde la toracocentesis no se hace para diagnóstico, se hace para tratamiento. Y ya dijimos, en aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca, muchísimo líquido acumulando que le da una dificultad severa para respirar, entonces se punza y se deja derramar ese líquido ahí. Entonces hay una posibilidad de drenar hasta 1500 cc de líquido en el espacio pleural. Miren aquí, por ejemplo, este pulmón, el lado izquierdo. Aquí nosotros hacemos directamente terapéutico. Punzamos y va a salir ese líquido ahí por la punción. La punción se realiza en el ángulo inferior de la escápula. Aquí tenemos la jeringa. Aquí tenemos un punzocap, que es lo que vamos a utilizar para poder introducir en ese espacio pleural. A medida que vamos introduciendo, va a ir ahí aspirándose lentamente hasta que confirmemos que estemos en el espacio pleural. Y ahí vamos a sacar el líquido. Ahí tenemos la muestra. Si veo así, si veo un pulmón así, esto tengo que conectar, miren, esto sería todo el cañito, la manguerita, ahí de la hidratación y un frasquito para poder yo juntar ese líquido para poder cuantificar, y si es que quiero envío esto para el laboratorio para que me estudie si tengo alguna sospecha de alguna neoplasia o algo así para poder confirmar. Muy bien, ¿cuándo se coloca tubo? Tubo se coloca siempre que el paciente tenga piotórax. Si hay pus ahí, siempre tienen que colocar tubo. Si la lactato deshidrogenasa viene mayor a 1000, hay que poner tubo. Si en el líquido de punción la pH o el pH está menos de 7.2, hay que poner tubo. Si encuentran gérmenes gram positivo, tienen que poner tubo. Hay sangre
en el espacio pleural tienen que drenar esa sangre de ahí, porque eso activa el proceso de fibrinólisis. Entonces eso puede hacer de que se adosen las dos hojas pleurales ahí. Entonces aquí vemos entonces la inserción de ese tubo, el tubo ahí colocándose otra vez, miren, entre el quinto, sexto espacio intercostal, línea media, y ahí vamos entonces a introducir el tubo ahí al espacio pleural para poder drenar. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces eso es lo que tenía para hoy, para poder encerrar con eso. Con esto estamos encerrando nosotros respiratorio. Estamos encerrando respiratorio. Posterior a esto, vamos a iniciar después de las vacaciones con cardiología. Bianca. Muy bien, aquí dice doctor Lee una cuestión de... Espera ahí. Vamos a mirar un ratito aquí. Cuestión de revalida. Cuestión, dice, hablaba de ultrasom llamado Focus. Usted sabe informar, ultrasom utiliza actualmente en estos casos de pneumotórax. En el caso pneumotórax, aire no te va a servir. Aire no te va a servir para ultrasonido. Pero si es que hay derrame pleural, sí, derrame pleural se puede utilizar el ultrasonido ahí. Muchas veces se utiliza para poder estimar, cuantificar el líquido que hay ahí, o se utiliza el ultrasonido para poder guiar una punción. Neumotórax no va a prestar, neumotórax no va a prestar ultrason. Ultrason es para ver líquido, ultrasonido es para ver líquido. El slide, sí, ya voy a enviar las diapositivas al grupo de delegados para que puedan tener. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Estamos dejando nuestra clase hasta aquí. Que tengan buenas vacaciones, que se recuperen bien y nos vemos a vuelta. Isso aí, já pode tomar uma, Rômulo. Isso aí, já pode tomar uma. Agora sim, Rômulo, já sextou, Reinaldo, já sextou. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Meu Deus, rapaz. Todo mundo está devendo cerveja por aquí, meu Deus. Buenas vacaciones, nos vemos a vuelta. Chao, chao.